A ver, estamos, digamos, tratando de ver cómo poder trabajar a partir de la matriz comunitaria, ¿no es cierto? Eh, representar, digamos, la dinámica de la comunidad completa. ¿Ya? Entonces, primero que nada, hay que darse cuenta que los efectos, que hay cosas que nosotros no sabemos. O sea, la matriz comunitaria incluye explícitamente los efectos directos, pero hay efectos indirectos que pueden ser muchos y tal vez más importantes a veces que los efectos indirectos. Entonces, allí hay una limitación. ¿Mm? Vamos a ver cómo la matriz comunitaria podría ser utilizada para estudiar la existencia de efectos indirectos también. ¿Mm? Pero para eso tengo que avanzar un poquitito más. Ahora, estos efectos indirectos pueden ser muy raros, digamos, porque, por ejemplo, en esta red de interacción, uno no sabe, por ejemplo, cuál es el efecto de la especie 4 sobre la especie 5. Si yo me voy, por ejemplo, yo me puedo ir por aquí, por aquí. Aquí hay una vía de efectos directos. Negativo por negativo da positivo. Positivo por positivo da positivo y positivo por positivo da positivo. Perfecto. Pero miren, si yo me voy por este lado, tengo a ver, pero espérate, aquí hay un error. Negativo por negativo da positivo. O sea, lo veía tan clarito hace un rato. A ver, negativo por negativo da positivo, positivo. Aquí habían dos efectos y yo los marqué aquí y ahora no los veo. A ver, negativo por negativo da positivo. Ya sé. Positivo, positivo. Chuta, a ver, espérate, aquí por Yo lo ejemplo, veo ahí, profe. Por no ejemplo, yo no lo el veo. X4 afecta negativamente al X3 y el X3 negativamente al X1. Pero el X4 afecta positivamente al X1 cuando pasa por X3 porque le quita el X3, entonces afecta positivamente a la población X1. Ya, ya. Entonces, lo que quiero decir es que uno podría tener efectos indirectos por distintas vías, ¿ya? Y eso, digamos, a veces ya nos sirve una multiplicación de efectos directos y aquí aparece el efecto, lo que se llama el loop análisis. Que aquí esto es bien complicado, ¿eh? Voy a intentar explicarle, o por lo menos hacerle la mirada nomás, porque eh, uno puede, por ejemplo, con el loop análisis, hacer un análisis de estabilidad. O sea, la matriz comunitaria que representa a un conjunto de especies interactuantes, ¿es estable o es inestable? Esa es una primera pregunta. Estable significa que si se mantiene en el tiempo, o sea, en promedio que las dinámicas poblacionales de las especies están en el equilibrio, ¿o no? Y a través del análisis cualitativo, uno puede hacer el análisis de estabilidad. Primero tengo la matriz comunitaria, que es el jacobiano, o que el jacobiano, da lo mismo, porque aquí uno trabaja con signos. Tengo el determinante, por lo tanto tengo un polinomio característico, y aquí aparecen coeficientes del determinante del jacobiano. O sea, estos no son los coeficientes del jacobiano, son coeficientes del determinante del jacobiano. Ahora, si se dan dos condiciones, primero, si los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n tienen igual signo y los determinantes de las matrices, estos triángulo 0, triángulo n-1, son mayor que 0, y estas son lo que se llaman serie determinantes de Hurwitz, que yo no conozco, pero básicamente es una secuencia de determinantes que va el determinante más pequeñito, que es considerar el primer coeficiente. El segundo determinante de Hurwitz es considerar los cuatro, y así sucesivamente hasta tener la serie de determinantes para toda la comunidad, ¿no es cierto?
Si estos determinantes, si los resultados de estos determinantes son mayor que 0 y los coeficientes de la matriz, de la matriz característica o el polinomio característico tienen igual signo, entonces uno esperaría estabilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de una interacción presa-depredador, ¿ya? Aquí yo tengo un depredador que está consumiendo, perdón, una presa que está siendo consumida por el depredador que tiene efectos densodependientes. Entonces, el jacobiano de esta interacción, aquí está el digrafo, es este, -1, -1, 1 y 0. ¿Ya? Si yo calculo el polinomio característico, me va a dar una cosa como esta. Y en este caso, ¿no es cierto?, los coeficientes del polinomio característico tienen igual signo. Esa es la primera condición, primer criterio. El segundo criterio, que los determinantes de Hurwitz sean todos mayores que 0. Y aquí está, digamos, aquí esto da para dos determinantes de Hurwitz. El primero es positivo y el segundo es positivo, por lo tanto, la interacción entre la presa y el depredador es estable. Ahora, imagínense ustedes hacer esto para una cantidad más grande de especies. Acá lo más probable es que se necesite computador, pero esta es la teoría. Entonces yo con una matriz comunitaria, yo podría, digamos, analizar estabilidad, que es una cosa interesante. Si el sistema completo es estable. Ahora, obviamente que eso tiene limitación. Análisis, aproximación. Ahora, la otra cosa que también es interesante es la otra pregunta para estudiar los efectos netos. Y aquí aparece una cosa bien extraña que yo les voy a pedir si ustedes pueden después estudiarlo y me lo explican. ¿Ya? Esta ecuación que está acá intenta evaluar el efecto de aumentar el nivel de una población. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de aumentar la población, ¿no es cierto?, J para la especie I en el equilibrio. Y esto es una cosa que yo la verdad que no la logré entender, pero acá aparece un J a la -1 de IJ, es bien especial, pero uno podría, lo que uno finalmente hace es tener una matriz adjunta. Y si uno logra tener una matriz adjunta y el signo de la matriz, por ejemplo, yo tengo, esta es la matriz, este es el jacobiano, ¿ya?, para esta interacción, y esta es la adjunta, los signos de la adjunta. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa que al modificar, ¿ya?, la especie 1, ¿no es cierto?, al cambiar la especie 1 sobre la especie 1, me dice que el sistema, que la población 1 va a aumentar. Si al aumentar la especie 2, la especie 1 va a decrecer. Si aumentar la especie 3, la especie 1 va a decrecer. Entonces, esta es una matriz de efectos. Entonces, esta matriz, si yo modifico levemente, ¿no es cierto?, los crecimientos poblacionales de las especies sobre otra, aquí yo descubro, ¿no es cierto?, que las especies van a subir, van a bajar. Esta cuestión obviamente que tiene que ver con las propiedades dinámicas de las ecuaciones o de las matrices que están siendo analizadas. Y aquí aparece una cosa súper interesante. Fíjense que la especie 3 que está acá no afecta a la especie 2. Pero si yo modifico la especie 3, indirectamente la especie 2 va a verse afectada negativamente. Entonces, con este análisis, yo puedo descubrir efectos indirectos. Fíjense ustedes, acá, en el jacobiano, esto significa que la especie 2 y la especie 3 no están relacionadas. Pero si yo modificara la especie 2
La especie 3 va a verse disminuida. Y si modifico la especie 3, la especie 2 va a verse disminuida. Algo que no está evidentemente explícito en el digrafo. Entonces, sí, dígame. Son los signos de la adjunta. Yo, la verdad es que yo Yo lo caché. Ahora, no lo sé, no lo sé. muestra, Ramiro. Ya, primero, digamos, se borran los unos, ¿cierto? Se considera el signo que acompaña al número Negativo, 1, negativo, negativo. ¿ya? Luego se toma la transpuesta, ¿no? Entonces, y se le cambia el signo. Por ejemplo, en la primera fila tenemos menos, 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 en la J. En la J menos J, en la primera columna tenemos más, 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 que son todos los signos cambiados. En la segunda fila de la J tenemos menos, perdón, más, menos, y el cero se toma como menos. Entonces tenemos más, menos, menos. Entonces la segunda columna se cambia, pues, sería menos, más, menos. ¿Ven? Así Pero, como, si da, mira, en la tercera fila de la J tenemos más, menos, considerando que el cero es menos, ¿por qué más, se considera el cero menos, como menos? no, no sé, más, menos, menos. Entonces la tercera columna de la J sería, a ver, aquí sería más, menos, menos. Entonces le queda más, no, no da, menos, menos, Pero eso es la colección de los determinantes dependiendo de que por qué número lo sacáis. Porque el determinante, dependiendo de si uno lo toma por el primero, por el segundo, por el tercero, va a tener un signo diferente. Entonces ahí se van determinando los signos de la adjunta. La verdad es que yo, esta parte para mí es un misterio. Sí, es que acabo de encontrar una formulita de la adjunta y ahí sale cómo se calcula. Que al final Pero uno puede es operar una signos, ¿no es colección. cierto? Uno puede operar los signos. ¿Sí? Es que, claro, es que al final es como una colección de los signos que tiene según el determinante. O sea, lo que pasa es que la adjunta de por sí lleva más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, menos, más, menos, más, pero eso se multiplica por el determinante, por un cierto determinante de la matriz que se tiene inicialmente. A ver, profe, si me deja compartir un segundo, no sé si puedo compartir ahora. Compártelo. Yo voy a, espérate, voy a, No, dale. no sé si se ve. ¿Sí? Esa es la fórmula de la adjunta de una matriz. Entonces, ¿se está viendo o no? Sí, pero muy chiquitito. ¿sí? ¿Chico? ¿En serio? Ah, pone el ejemplo, abajito. Ya. Ahí. Aquí está el ejemplo. Pero en el fondo, esto de acá, esta fórmula es la que define cómo se calcula. Por al final es Ahora, de una matriz, toma estos elementos, esos determinantes que se calculan a partir de la matriz original, los multiplica por ciertos signos y está transpuesta esa matriz. Ya. Chuta, o sea, se puede. Se puede, eso es lo importante. O sea, hay una matemática ya estandarizada acá. Ahora, lo- mi obligación aquí en este curso es tratar de interpretar estas cuestiones. Sí, dígame. ¿Sí? Exactamente. Se puede cambiar el signo. Dependiendo de cómo dé la multiplicación de ese determinante, se puede cambiar según el símbolo, el signo que tiene afuera. Si este determinante da negativo, esto quedaría negativo, y si es positivo, quedaría positivo. Y en los negativos pasa lo mismo. Si esto era negativo, pasa a positivo, y si es positivo, queda negativo. Ya. Así, eso se va. Quedaría solamente esta parte de acá. Esta parte, menos uno por menos uno, claro, sería menos, daría uno menos 2 que sería
Menos 1. Y menos 1 por el signo positivo queda menos. Entonces daría el menos. Ahí están. Sí, pero acuérdate que esto está traspuesto también. Sí, es que en el ejemplo que está acá ya está traspuesto. Esto es álgebra lineal, me imagino yo, ¿no? Sí. Chuta, pero ya. No, pero entendemos, profe, lo que hay detrás. Lo que hay detrás de eso. Ay, ya. O sea, yo creo que hay que entenderlo, o sea, saber más o menos cómo es, pero entenderlo, si al final no creo que tengamos que calcular eso a mano. No, estas cuestiones, ya les voy a mostrar un ejemplo. Y ahí, No, si aquí no les está voy a preguntar de esto. súper clarita la fórmula, está súper clarita la fórmula aquí, no hay problema. Pero, Sí. Reinaldo, metí en el símbolo app y colocáis adjunta y te debe calcular la adjunta de una matriz. Sí, porque es una flojera calcular esta cuestión. El R debe estar, ¿no? Sí, mira, vamos a la interpretación. Supongamos que nosotros somos capaces de calcular a partir de una matriz que representa el jacobiano o la matriz comunitaria, la verdad es que da lo mismo, ¿ah? La adjunta. ¿Qué significa esto? La adjunta de menos J, ¿qué significa? Profe, ¿no está presentando? Ay, ya. Escúchala, güey. Debe ser la adjunta del inverso del jacobiano, de la matriz inversa del jacobiano. Ah, ya. Ya. No, yo que no soy matemático, me doy cuenta de que esta cuestión es súper. Ustedes lo dimensionen cómo esta cuestión sirve para hacer cosas. O sea, aquí tenemos que esto es competencia interespecífica, ¿se fijan? Estas son dos especies que compiten por un recurso y cada una de ellas tiene a su vez denso-dependencia. ¿Ya? Entonces tengo yo acá en la diagonal tengo los menos 1 y aquí están todos los efectos negativos y los efectos positivos con sus signos, ¿no es cierto?, correspondientes. Entonces, este análisis se llama el efecto neto. ¿Qué pasa cuando, ¿no es cierto?, yo modifico una especie sobre la dinámica poblacional de la especie de alguna de ellas? O sea, en el fondo, esto matemáticamente significa que yo estoy modificando todas las especies un poquitito y estoy viendo el efecto que tienen esa modificación sobre todas las especies. Entonces aquí aparece el signo y esto, digamos, me imagino yo que tiene que, esta parte del loop análisis aplicado a ecología está súper desarrollado, ¿eh? Yo estuve mirando algunos artículos, son del año 2020, 2021, y la interpretación biológica es la que yo les estoy diciendo. O sea, esta matriz representa el efecto sobre la dinámica poblacional de la especie 1 sobre la 1, el efecto de la dinámica poblacional de la especie 2 sobre la 1 y la 3 sobre la 1. Y aquí aparecen los efectos indirectos, porque fíjense, acá la especie 2 y la 1, la 2 y la 3, perdón, no interactúan, ¿cierto? Porque por definición es un efecto indirecto, que es la competencia interespecífica. Pero resulta que cuando yo muevo una especie, o muevo a todas las especies, resulta que la especie 3 indirectamente afecta a la especie 2 y la especie 2 indirectamente afecta a la especie 3. Esa es la interpretación de que aparezcan estos signos en las posiciones donde el jacobiano me decía que no había interacción. Y ahí están todas las, aquí, bueno, este es un ejercicio, se los dejo a ustedes para que vean. Incluso, por ejemplo, en esta interacción, uno sabe que el efecto negativo, esto es el efecto de la especie 1 sobre la 1, pero la adjunta me dice que
hay un cero. Y eso significa que aun cuando yo moviera la especie 1 dentro del contexto de la comunidad, no se va a afectar la especie 1. Entonces, aquí hay un cero, entonces la especie 1 se ve reducida por efecto de la especie 3, perdón, por modificar la especie, al modificar la especie 1, la especie 3 se ve afectada negativamente. Entonces, ahí aparece otro efecto indirecto, porque la especie 1 con la especie 3 no están conectadas. Pero en el contexto del sistema completo, están conectadas indirectamente. Entonces, esa es la potencia que tiene esto, que yo puedo entonces estudiar las propiedades, por un lado, las propiedades dinámicas, si son estables o inestables, y puedo hacer experimentos virtuales acerca de qué pasaría si una especie se modifica o si todas las especies se modifican un poquitito sobre las dinámicas poblacionales de todas las especies. Eso es lo que estamos analizando. Entonces aquí yo tuve la suerte de encontrar un trabajo en Chile, el año 2002. Estos personajes de la Universidad de Antofagasta hicieron una aplicación del LUP para sistemas vénticos, sistemas de fondo de mar. Sí, sí, claro que sí. Ahí está. Estos son el sistema que están trabajando. Estos son los SIGRAS. Así se llama, es un ecosistema. Es de donde las señoras a las 5 de la mañana andan sacando lo que llaman el pelillo. ¿Ya? Es como una pradera submarina que que crece en las plantas en la arena. Se llama SIGRAS. Este ecosistema. Entonces, estas son las relaciones las interacciones biológicas, ¿no es cierto?, que se han construido a partir de información independiente, de estudios, lo que ustedes quieran, y ellos lograron construir un modelo ecológico de las interacciones las especies estaban interactuando, y aquí hay dos modelos, uno sin la presencia del hombre y otro con la presencia del hombre. Entonces, ahora este era un modelo ecológico y ahora se transforma en un modelo ecosocial, que el hombre forma parte del sistema. Entonces, uno con fíjense que ustedes si tienen este diagrama, ustedes pueden construir ya la matriz comunitaria o el jacobiano. Lo pueden construir y esto es lo que ellos hicieron. Esa es la matriz comunitaria. Entonces, bueno, toda esta cuestión está basada en un montón de información independiente. Entonces, 0,0 significa que no hay competencia intraespecífica, la especie 2 afecta positivamente a la especie a esta, y así sucesivamente. No vamos a entrar en detalle. ¿Ya? Y con esta información, Loop Analysis, ellos pudieron estudiar los efectos, predicciones cualitativas de valores en el equilibrio para todas las variables del modelo ecológico SIGRAS en el hábitat del SIGRAS como respuesta a efectos. Acá ellos lo que hicieron fue descomponer los efectos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo afecto positivamente, cuando yo incremento la densidad poblacional de esta especie? Esto es lo que significa. ¿Qué pasa cuando incremento la densidad poblacional? Esta especie se reduce, esta especie aumenta, esta especie se reduce y así sucesivamente. ¿Qué pasa si esta otra especie yo la aumento? Esta especie se reduce, esta especie aumenta, acá no hay efectos, acá hay efectos positivos y así sucesivamente. Uno puede, digamos, a través del análisis de la adjunta, de hecho esta es la adjunta o parte de la adjunta, que la adjunta debería tener todas las especies, acá está hecho por partes, y acá está, ¿qué pasa con el hombre? Estos son dos efectos, cuando el hombre tiene un efecto negativo y cuando el hombre tiene un efecto positivo, porque aquí como ellos estaban trabajando en un sistema ecosocial, habían acciones que tenían que ver con efectos positivos y efectos negativos de los pescadores, ¿ya?
Entonces, el hombre incorporado al sistema como otra especie más, y fíjense ustedes cómo todas estas flechas que van hacia el hombre, significa que el hombre es un depredador sobre esta especie, sobre acá el hombre afecta, esta especie afectada positivamente por él, no tengo idea por qué, habría que estudiar los detalles, pero toda la simbología que hay acá es, esta especie, ¿no es cierto? Esta especie esta especie afecta positivamente a esta especie y esta especie es afectada negativamente por la otra. Entonces, aquí tenemos la red de interacción, el grafo, este es el digrafo. Y con este digrafo ustedes pueden construir la matriz comunitaria, le aplican la ecuación de la adjunta y todo eso que hemos estado conversando, y ustedes pueden tener predicciones acerca de lo que pasaría con el sistema cuando yo calculo, esta es una parte de la matriz adjunta nomás, y aquí está hecho, ¿qué pasa cuando aumento la densidad de esta? ¿Qué pasaría si aumento, si reduzco? ¿Me entienden? Ellos Los deben, F, sí, los F son los pescadores, ¿cierto? claro, los Fisher. Claro. Otro trabajo muy bonito que también encontré en el año 1998 de los lagos en Suiza, no, perdón, en Dinamarca. Entonces ellos construyeron esta red de interacciones, relaciones tróficas, ¿ya? Aquí hay competencia intraespecífica, depredación. Fíjate, acá no hay competencia, no hay interacciones de competencia porque esta es una red que hace referencia a las relaciones tróficas. ¿Quién me come? A quién me como y quién me come? Aquí tenemos una red, una cadena. Y esta es la red trófica completa. Entonces ellos lo que hicieron fue, haciendo todo el análisis, esta es la adjunta, ¿ya? Habría que entrar en el detalle. Ellos tenían la posibilidad, no tengo idea por qué, probablemente de muchos estudios, ellos conocían además los valores de los coeficientes, ¿ya? Entonces, ellos, probablemente ahí hay algo que habría que entender, pero ellos dicen que estas son las predicciones y ellos tuvieron 8 resultados incorrectos y todos, el resto, digamos, con alta certidumbre. Porque lo interesante es que uno tiene una herramienta matemática que te permite hacer una predicción. Y después tú puedes decir, por ejemplo, en un intervalo de tiempo, y vas a medir qué pasó con las dinámicas poblacionales de las especies. Y esa es la gracia. Entonces, tenemos una herramienta matemática que ha sido muy poco utilizada en ecología, muy poco utilizada. Y la gracia es que tenemos tanta historia natural. Esto, ustedes le pueden preguntar a cualquier persona que no es matemático y puedes tú construir con la persona la red de interacción. Con la persona que tiene la experiencia y una vez que tienen esta red de interacción, viene el matemático, ¿no es cierto? Genera la matriz comunitaria y una vez que tiene la matriz comunitaria le aplica la adjunta y tienes tú aquí las predicciones cualitativas de lo que pasaría con las especies cuando tú modificas alguna de ellas. Sí, dime. Ah, o red de interacción, relación. No, no es que haya marcó porque sí, claro, 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 claro. Como no tenemos los coeficientes, pero podemos tener de la interacción. Claro, por supuesto. Es que eso es lo que a veces, ay, sí, créeme que es muy complicado estimar parámetros.
Pero no importa porque el loop análisis te permite a ti solamente trabajar con los signos. Entonces tú le podés preguntar a una persona, oye, ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que han visto? Seguramente con los pescadores uno puede conversar con esto, ir armando con ellos estas cuestiones y cumplir lo que se llama ahora la ciencia ciudadana, ¿cierto? Y capturar la información que ellos tienen para construir las redes tróficas, y particularmente aquellas en las cuales los ecólogos han trabajado poco. Entonces, ahí tiene usted un ejemplo, ¿ya? Aquí están los casos en que, estos son los casos en que se produjo un error, digamos, los resultados incorrectos. Acá predecía positivo, pero el efecto fue diferente, ¿ya? Pero fíjate, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 100 combinaciones y 8 resultados incorrectos. O sea, un 92% de precisión, man. Ahora, esto tiene las limitaciones de los sistemas. Primero tiene ventaja, ¿ya? No requiere asumir funciones específicas, o sea, conocer, incluso no necesito ni siquiera conocer las linealidades de las funciones, solo los signos. No requiere cuantificar la magnitud de los parámetros. Permite incluir muchas variables en interacción, competencia, depredación, la que usted quiera. Solo requiere información cualitativa, positivo, cero, negativo, fácil de modelar en sistemas reales, y descansa todo esto en la teoría de los sistemas dinámicos, que no solamente es una teoría de la ecología, que la ecología solamente ha tomado esta información. Las desventajas es que asume equilibrio, un equilibrio de la comunidad. Y eso no necesariamente existe, más aún cuando sabemos que las perturbaciones pueden estar llevando a las comunidades fuera del equilibrio o de la tendencia a que las poblaciones se estabilicen. Y este equilibrio está definido en forma muy particular. Equilibrio en la vecindad de los puntos de equilibrio, ¿ya? Ahora, la alternativa actual a esta son la teoría de redes. Y aquí yo les voy a mostrar algunas cosas nomás, pero esta es la parte novedosa que los ecólogos estamos, bueno, no tanto, hace como 10 años, 15 años estamos empezando a entender cosas, mirar ahora las interacciones como redes de interacción. Y aquí no importa la dinámica, no importan las propiedades dinámicas, sino que lo que importan son las propiedades topológicas, la topología del sistema. Y tenemos acá, por ejemplo, una red, esta es una red de interacción entre presas y depredadores. Aquí están los depredadores, aquí están los herbívoros, aquí están las plantas. Uno puede meter una relación trófica, meterla dentro del contexto de redes, porque, por ejemplo, uno podría preguntarse un parámetro que se usa que es muy fácil de entender, que es la conectancia, que es uno de los parámetros. La conectancia es la razón entre el número de conexiones partido por el número de conexiones posibles. ¿Ya? Entonces uno puede comparar la conectancia, cuán conectado está el sistema. Y el supuesto que subyace a esto, en que en la medida de que la red está más conectada, ¿no es cierto?, los efectos que pueda tener algún factor sobre una especie se puede propagar con mucho más facilidad a través de la red. Entonces, esta mirada de sistemas complejos y propagación de efectos, o sea, imagínense, yo elimino esta especie, o esta,
un depredador clave, tope, y resulta que una planta se ve afectada. Porque aquí se puede producir lo que se llama, se propagan efectos indirectos y por lo tanto la y hay una mejor o cuáles sistemas son más estables, sistemas poco conectados o sistemas. Profe, no le escuchamos nada del último que dijo. Perdón, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué le pasa? Es que el Obviamente no hay micrófono, problema el en mi micrófono. teléfono. ¿Y ahora me escuchan? ¿Ahora? Yo lo que les decía es que hay un debate respecto de si la conectancia está, determina la estabilidad del sistema. ¿Qué son más estables? ¿Sistemas muy conectados o sistemas poco conectados? Y eso es un debate que no tiene solución. Ahí, eso es, yo diría que es un poquito la frontera del conocimiento en esta línea. Y aquí hay otra forma de representar una red de interacción bipartita que se llama, para un sistema, una red de plantas y polinizadores. Por ejemplo, las plantas y los polinizadores. Yo puedo acá tener todas las plantas, puedo tener todos los polinizadores y esto me está indicando las conexiones, las relaciones. Y uno ya sabe que la polinización es una interacción positiva. Pero uno puede preguntarse acerca de si el sistema, cuán conectado, conectancia, anidamiento. La pregunta, el anidamiento es interesante porque fíjense ustedes que hay pocas especies que están conectadas hay pocas especies que están conectadas con muchas especies. Entonces, si uno se analizara la especie 1, por ejemplo, esta es la especie 1, está conectada con la especie 2, con la especie 3, la especie 4. Entonces, sí. Pero esta especie, la especie N, está conectada solamente con la especie 2. Entonces, eso es anidamiento. Eso se llama anidamiento. Es otra propiedad que tienen las redes. Conectancia, anidamiento. Pero eso, insisto, es otra historia. Otra historia completamente diferente y que requiere una aproximación, yo diría, bien matemática y mucha simulación computacional. Esta línea de investigación requiere tener habilidades computacionales porque estas cosas no se pueden resolver analíticamente y por eso la teoría de redes es tan potente, porque estudia las propiedades topológicas, la topología de esta estructura que puede ser una estructura matemática, que puede ser pero no es vista como el digrafo. El digrafo hace referencia a las propiedades dinámicas y esto hace referencia a propiedades topológicas, o sea, cómo está a la arquitectura. Esa es una mejor palabra, la arquitectura de la red de interacción. Y estas dos líneas están en este momento avanzando de a poquitito. Hay gente muy capaz acá en Chile, hay gente muy buena que está trabajando con esto. Hay un profesor que se llama Rodrigo Ramos, que es muy amigo mío, y yo le pedí, pero no pudo, que él hiciera esta clase, porque él le habría mostrado muchas cosas muy interesantes, pero que yo la verdad es que no pudo venir, entonces yo me tuve que meter acá porque creo que aquí ustedes tienen una herramienta para trabajar en un problema. Aquí tienen la matemática operando, ya no como un ejercicio, sino para resolver un problema en ecología. Y creo que eso es todo. Yo les pido que repasen esta cuestión, verifiquen, hagan los análisis, construyan las ecuaciones diferenciales, pero ya no les voy a poder preguntar esto en una prueba, así que... Al examen, profe.
No hay examen, hombre. O si alguien se interesa, empezar a juntar información para armar redes de interacción, ya sea a través de la teoría de redes o a través de esta cosa que yo la encuentro, esta parte yo la encuentro espectacular. Porque esto es Lotka Volterra, ¿entienden o no? Esto es Lotka Volterra, pero generalizado, llevado no solamente a las interacciones bipartitas, partimos de acá, cáchense. Desde acá partimos. Este es el punto de partida. Y ahora llegamos acá, cada vez más cerca de la realidad. Bueno, me queda la última clase de ecosistema, que va a estar súper interesante también, les va a interesar porque tiene que ver con termodinámica. Y también me he sacado la mugre estudiante, porque esa parte yo hace tiempo que no la manejaba, porque son es que la ecología es tan amplia que uno no puede ser experto en todo. No, pues uno se le va olvidando las cosas. La misma adjunta que usted vio en antes, yo el año pasado la enseñaba en la ayudantía y no me acordaba de nada. Tuve que echar una repasada. Claro, pero ustedes ya tienen los elementos para poder actualizar y podrían empezar a jugar con las ecuaciones, ¿ah? Podrían empezar a jugar con los... la verdad que yo digo, ustedes tienen estas cosas, ustedes podrían incluso pensar en tesis de esto, en tesis, sí. Estas cuestiones, finalmente la información biológica proviene de la literatura, pero ustedes al final construyen este objeto matemático y este objeto matemático ya se independizó de la realidad, está en el mundo de las matemáticas. Y yo le puedo generar propiedades y nada más. Eso es todo. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Hay alguna cosa que le haya quedado media en duda? Y lo otro interesante que yo encuentro es cómo los efectos indirectos aparecen en este análisis dinámico. Yo parto de una estructura como esta, ¿no es cierto? Estructura como esta, que me permite a mí, ¿no es cierto? A ver, chuta. Con esto termino porque ya me estoy emocionando mucho. Ya, a ver, espérate. Parto por aquí, genero y después hago aquí un sortilegio matemático, ¿no es cierto? No sé si es una triquiñuela, pero hago un procedimiento matemático que me permite predecir que al modificar la especie 2, ¿no es cierto? La especie 3, al afectar la especie 3 sobre la especie 1, aparecen estos efectos que inicialmente no estaban definidos. Eso yo lo encuentro espectacular. Bueno, no he pagado. Al tiro voy. Ya, no, sí lo voy a pagar. Me están demandando. Ya, maestros. Internet, Perdón, me falta lo más importante, pues, bueno. Nos falta la prueba. Qué terrible, bueno. Ya. todo un 7. Les pongo un 7 si quieren, lo que quieran. Ya. ¿Por qué no? Ya. ¿Están viendo esta tarea o no? ¿O tengo que compartirla de nuevo? No, la están viendo. Ya. Esta es la tarea. Aquí está. Lo que les voy a pedir la primera pregunta es, deduzcan cómo serían las dinámicas populacionales de dos especies mutualistas, siendo la especie A facultativa
y la especie B obligada. Entonces ustedes me tienen que generar la isoclina de crecimiento cero y me tienen que analizar dinámicamente el sistema. Si los puntos de equilibrio, todo el cuento y todo el protocolo que se tiene para hacer ese tipo de trabajo. ¿Hay algún problema con eso? ¿Se entiende? Ya. El segundo, dado el siguiente plano de fase, que representa las isoclinas de crecimiento cero para dos especies 1 y 2. Ahí están los planos de fase. Indique qué tipo de interacción se está representando y B, indique si estas dos especies pueden o no coexistir. Entonces tiene que hacer un análisis dinámico. Los modelos Loca-Volterra permiten deducir el destino de especies en competencia. Se tienen las siguientes relaciones. Ahí están. K, bla, 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 bla. En función de estos parámetros, determine la habilidad competitiva de la especie 1 y 2. Dibuje en un plano de fase las isoclinas correspondientes y los puntos de equilibrio resultantes. Y aquí me faltó algo. Punto y coma. Deduzca si son estables o inestables. Miren, Robert May demostró, perdón, Robert Payne, mire que Robert May fue un epidemiólogo. Demostró experimentalmente que tenía la sobre la estructura comunitaria de sus presas y la definió como depredador clave. A. Explique detalladamente qué consiste un depredador clave. Y ahora les voy a pedir una tarea que van a tener que entrar al Google Académico. Realice una búsqueda bibliográfica en que se muestre otro caso de depredador clave. Haga un resumen de un trabajo que a usted le parezca más ilustrador. No le estoy pidiendo que me presenten todos los trabajos. Ustedes elijan uno en no más de una página que incluya el sistema de estudio y la pregunta u objetivo, el diseño experimental, si es que existe, los resultados, idealmente un gráfico, una tabla, y C, un párrafo con las conclusiones. Para eso tienen que meterse al internet a buscar keyword. Aquí tienen keyword, pues esta es la palabra clave. Y predators. Esa es o depredador clave. Van a encontrar, está lleno, no sé. Y además tienen que aprender a meterse al internet, pues, bueno, yo creo que saben, pero ahora quiero que lo hagan ahora con una pregunta bien específica. ¿Se entiende lo que tienen que hacer o no? Sí, pero me imagino que no es obligatorio que sea en Google Académico, eso es como una O sugerencia. sea, no, por supuesto. El Google Académico te permite a ti entrar con ágil, pero tú lo puedes hacer con cualquiera. Porque, por ejemplo, me gusta harto el buscador del Science Direct. Bueno, como quieras. Okay. Hágalo como usted quiera. Mira, esta es la 4, ¿no es cierto? Sí. Se realizó un experimento de competencia entre dos especies de plantas, A y B, pero se le agregó un nuevo factor, la intensidad de la depredación o herbivoría. Se ha demostrado en muchos estudios que la herbivoría, porcentaje de hojas removidas, puede modificar las interacciones competitivas en las plantas. Por lo tanto, como variable de respuesta, se evaluó la biomasa de los individuos de la especie A y B, gramos en peso seco. Una vez terminado el experimento, se obtuvo la siguiente tabla. Aquí tienen ustedes la especie A, la especie B, la especie A con B y la especie B con A. Y arriba tienen niveles de herbivoría. 0 nivel de herbivoría, 10,
30, 50, 75. Entonces, se trata de ver el efecto de la competencia, o sea, cómo la herbivoría afectaría la competencia entre A y B. Cuando yo no tengo competencia, 0. Cuando tengo 10%, 30%, 50 y 75. El nivel de herbivoría está medido, para que no tengan ninguna duda, se los pongo al tiro, porcentaje de hojas removidas. Este experimento se puede hacer, incluso se puede hacer a mano. Yo puedo simular herbivoría. Yo puedo agarrar y sacar hojas de una planta, el 10% de la hoja, el 30, el 50. Simulo yo hacer un herbívoro. Esto puede ser con un herbívoro, o le puedo meter un caracol o algún herbívoro para que se coma las plantas, y yo voy, o le pongo 2 caracoles, 3 caracoles, y tengo aquí intensidad de herbivoría. Con esta información indique cuál fue el rol de la herbivoría sobre el resultado de la competencia entre las dos especies A y B. ¿Ya? O sea, acá se fijan ustedes que aquí hay espacio en blanco. Bueno, acá ustedes van a tener que ver el efecto de la herbivoría sobre las interacciones competitivas. Grafique los resultados, ¿ya? Y justifique su respuesta. Eso sería todo. No. Profe, pregunta, profesor. Ya. En la última, los números que están al lado de las letras A y B, 25, 25, 25, 20, ¿es número de individuos? No, esta es la biomasa de la especie A. Ah, Biomasa, abundancia, biomasa. o Aquí decía sea, ahí sale. gramos en pesos secos. Ya. 25 gramos, 12 gramos, 18 gramos, 3 gramos. Ya. Entonces, ustedes grafican, se van a dar cuenta al tiro. Ok, claro. Para la especie B sobre la A y la A sobre la B. No les va a costar nada. Ya, entonces vamos a terminar la clase y yo les voy a mandar la pregunta. Profesor, ¿cuándo se entrega? Yo creo que el lunes, po, para que Está trabajen todo el hecho. fin de semana. Po. No, de aquí al viernes nomás, profe. Pero que le entreguemos el lunes. Yo les doy como deadline el lunes. Pero si el que quiera me lo entrega mañana, si quiere. ¿Estamos? Sí. Ya. Un mes. Entonces Un yo mes. voy a cerrar esto. Voy a cerrar y voy a detener la grabación. Y ahora me retiro. Nos vemos entonces. Nos vemos, Y le profe. mando por correo. Rebeca, tengo una gana de comerme otra torta de 3 leches. Oye. Ay, por el 7, Rebeca. Yo la invito, Rebeca. Yo la invito, yo pago.